Bienvenidos a un nuevo programa de Poder TV. Hoy tenemos la presencia, la visita en las instalaciones de la Asamblea Legislativa al señor Luis Guillermo Solís Rivera, candidato a la presidencia de la República. Nos acompaña doña Ana Elena Chacón Echeverría, candidata a la vicepresidencia, y don Helio Fallas Venegas, candidato también a la vicepresidencia de la República. Con ellos vamos a departir y a compartir las ideas que los motivan a ellos a ser presidente y vicepresidentes de la República. Don Luis Guillermo, ¿quién es Luis Guillermo Solís? ¿Por qué aspira a ser presidente de la República? Bueno, mire, yo soy un profesor universitario, tengo 55 años, nunca he hecho de la política una carrera, mi vida política ha sido más bien complemento de otra en la academia. He tenido una figuración pública más o menos importante, pero no como funcionario de ninguno de los poderes más que como empleado de la Cancillería, de donde llegué a ser en el Ministerio de Relaciones Exteriores jefe de gabinete primero y director de política exterior después, en 2 administraciones. También tengo una trayectoria política originalmente en el Partido Liberación Nacional, del cual llegué a ser secretario general durante 18 meses. Salí de Liberación por discrepancias éticas, fundamentalmente en el año 2005, y desde entonces, en el marco de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio, me afilié al Partido Acción Ciudadana, desde donde he tenido un desarrollo como dirigente nacional, ahora como candidato presidencial de la organización. He sido también papá de 6 hijos e hijas que me tienen muy comprometido desde hace muchos años, todas ellas y ellos muy activos tanto en sus campos de desarrollo profesional como en la escuela, porque la menor tiene 7 años, y principalmente dedicado a la idea de construir desde la base un país que retome la senda de la solidaridad, de la equidad, del bienestar que durante tantos años hemos perdido y que es tiempo de recuperar. Porque me parece, Ricardo, pero que antes de entrar a los temas de fondo, permítame recordarle algo que para mí es importante. También hijo del servicio público. Hijo del servicio una madre público. Destacada del servicio público. Bueno, hijo del servicio público, tiene usted razón, mamá educadora, primero maestra normal, posteriormente profesora de la Universidad de Costa Rica, papá y abuelo zapateros ambos, papá y mamá turrialbeños, yo ya nací en San José, pero sí, efectivamente, un pequeño empresario, papá, que se dedicó desde muy pronto a la artesanía y después a la pequeña industria, y mamá siempre muy dedicada al tema educativo. Tiene usted toda la razón. Raíces del servicio público. Doña Ana Elena, cuéntenos quién es Ana Elena Chacón y por qué esta candidatura a la vicepresidencia de la República. Claro, con muchísimo gusto. Pues yo soy una mujer que me he sentido muy afortunada toda mi vida, pero que me siento muy indignada ante las injusticias que ocurren hacia las demás personas. Por lo tanto, siempre he sido inquieta. He trabajado en organizaciones no gubernamentales durante muchísimos años y también he tenido una vida de servicio público. En esta vida de servicio público he demostrado que cada vez que entro al servicio empezamos a tener realmente algunas metas alcanzadas. No soy de las que se quedan en un escritorio pensando a ver cuándo me llegan las opciones de ejecutar algo. Siempre llego llena de planes, de proyectos que permitan crear una sociedad que es la clase de sociedad que yo quiero tener, una sociedad, por supuesto, mucho más justa. Yo soy madre también, tengo 2 hijas y no deseo para mis hijas menos de lo que deseo para los hijos de los demás. Por lo tanto, me indigna cuando veo que la diferencia entre la vida y la muerte en muchas ocasiones está en un tema de oportunidades. Lo digo porque he vivido a la par de las personas con discapacidad los últimos 25 años. He estado en el hospital de niños por días, noches y madrugadas, conozco muy bien esos lares. He hablado con miles de mujeres de este país y me doy cuenta que todas lo que necesitamos es un poquito de oportunidad, porque el amor no nos divide. El amor de madres y de padres y de hermanos es muy grande, pero en donde vivamos es muy diferente que una mujer sea de Talamanca o de la zona Brunca a que nazca en Guadalupe como lo hice yo. Así que por lo tanto Coméntenos un poquito más sobre el tema familiar, que yo sé que bueno, yo las nací en hijas una tienen casa, una raíz claro. importante. Yo nací en una casa donde se hablaba de política, ¿verdad? En donde vi formarse el Partido Unidad Social Cristiana, de ahí vengo yo.
Recuerdo claramente las luchas que daba mi padre por formar un partido que pudiera enfrentar las estructuras de liberación nacional para acabar con la corrupción, y luego él mismo se termina retirando de ese partido por las razones precisamente de corrupción y de ética. Entonces el servicio público era muy importante. Mi abuela es una mujer que se pensiona a los 93 años y muere a los 96. Tiene una soda que se llamó Soda La Española, ahí por el Mercado Central, una mujer de las poquísimas que trabajaban a principios del siglo pasado. Trabajaba haciendo un oficio que hacen muchas mujeres, era cocinando, pero vendía su comida. Luego hizo una sala de fiestas y me enseñó que las mujeres tenemos todo el poder para trabajar y salir adelante. Mi abuelo materno era un hombre banquero, pero banquero del servicio público. Entró en 1919 a trabajar al banco de John F. Kidd y se pensionó en 1987 del Banco Central. Era tan honesto que era el único que le permitían bajar a quemar los billetes porque decían: Felitos es incapaz de robarse 5 pesos. Y esa herencia, porque fue lo único que me dejó, es esa herencia de honestidad, de trabajo y de entrega, que la plata de los costarricenses se defiende con la vida. Siempre me enseñó eso. Así que vengo pues de esa familia privilegiada, como he dicho, en donde me ha rodeado el amor. Mis padres están conmigo, están bien de salud y son un gran privilegio ambos dos. Tengo estas 2 hijas, mi hija menor tiene síndrome de Down y ha sido mi escuela, ha sido mi motor toda la vida, y mi hija mayor, yo puedo decir hoy a los 27 años que logramos construir una excelente mujer. Bueno, y ahora vamos a escuchar la presentación de don Helio. Don Helio, ¿por qué usted decide aceptar esta invitación a la vicepresidencia de la República? La verdad es que hace un par de semanas ni siquiera sabía si iba a participar en política o no. En realidad estaba participando, pero no en cargos de dirección, tanto a nivel de partido como la campaña. Yo creí que ya tenía la cuota, porque he sido ministro de Planificación 1 año y medio, y también 3 años y medio con don Abel en el tema de vivienda. Entonces yo creía que ya era tiempo suficiente para estar asumiendo cargos políticos, pero bueno, empecé a hablar con Luis Guillermo y definitivamente, bueno, yo soy consciente de que hay muchas cosas que no están bien en este país, y a veces es como difícil quedarse al margen de eso. Entonces eso es realmente la motivación en mi caso. Y coméntenos un poquito más sobre quién es Helio Fallas, aparte de esos puestos en el servicio público que ha tenido, su familia, sus inspiraciones, su motivación espiritual para ocupar esa posición. Bueno, tal vez quisiera recordar en este momento a mi padre. Mi papá fue pulpero. Ahí en Barrio Luján tenía una pulpería, mamá trabajaba ahí, y entonces eso para mí yo creo que ha sido como muy importante también en la forma de pensamiento posterior, porque papá, a veces, bueno, todo el mundo sabe que los pulperos traen frutas, y esas frutas a veces se dañan, y entonces papá siempre tenía un saco y ya tenía él decía que eran unos clientes especiales que él tenía, ponía todas las frutas ahí, digamos que él creía que ya tal vez no se podían vender, pero estaban bien, y entonces pasaba un señor todas las semanas, pasaba por el saco que papá le daba. Eso a mí yo creo que me marcó mucho, porque tal vez me dio mucha sensibilidad en la parte social. Posteriormente fui al San Francisco con una beca por jugar fútbol. Yo tenía, la beca me cubría el 50% de la matrícula, y lo otro, pues con sacrificios, digamos, de mis padres, me lo dieron. Entonces yo era de la selección, bueno, primero de la escuela, después de la selección del colegio, del San Francisco. Después estuve también en la selección de Ciencias Económicas en la Universidad de Costa Rica. O sea que siempre el fútbol ha andado ahí de una u otra forma. Sí, ya en el colegio tomé con la decisión o la confianza, digamos, y
sobre todo la esperanza de poder entender mejor todo este tema económico, ¿verdad? Que siempre es un poco, para muchas personas tal vez es muy aburrido, ¿verdad? Por el asunto también de las matemáticas y todo eso. Pero lo que sucedió fue que muy temprano quise decir, no, yo quiero estudiar economía, entonces yo entré en la Universidad de Costa Rica, pero también empecé a trabajar en el ICE y en contabilidad. Era algo que en realidad, bueno, yo no estaba estudiando, pero ese era el trabajo que tenía, ¿verdad? Entonces, yo trabajé en el ICE y al mismo tiempo estaba, digamos, estudiando. Entonces salíamos a las 4 y después de 4 a 8 de la noche en clases y posteriormente estudiaba. Y esa fue digamos, la formación. Posteriormente, porque eso sí estaba con deseos de entrarle, apenas salí del bachillerato y los cursos de licenciatura de la UCR, fui a sacar un posgrado a Colombia, a la Universidad de los Andes, que es una universidad, está catalogada dentro de las 5 mejores de América Latina, según vi un dato por ahí, y a sacar un posgrado en economía, pero era un posgrado sobre esa economía y desarrollo, ¿verdad? Entonces, llevé un poquito de historia, pero por supuesto que los cursos estos que usualmente se llevan en todos los posgrados, pues los llevé. Era un convenio de la universidad con una universidad de Estados Unidos, entonces el nivel académico era bastante elevado. Vamos a ir a un corte comercial. Están ustedes conociendo al candidato a la presidencia y los candidatos, la candidata y el candidato a la vicepresidencia de la República del Partido Acción Ciudadana.